El ligero rocío caía dejando largas y sucias franjas en los coches. El hombre que estaba al volante observaba de reojo a su prometida, si es que podía llamarse así. Francamente, ella misma se autodenominaba así, y ahora afirmaba a todos que inevitablemente se casarían. Nicolás no creía mucho en eso, pero tampoco le importaba mucho que ella lo dijera. Al fin y al cabo, su hablar no lo obligaba a casarse, evitando así el juicio público. Nicolás no temía el posible escarnio. Para él, todas sus palabras vacías eran simplemente tonterías juveniles con las que ella se entretenía. Se preguntaba cuántas horas más tendrían que pasar en el camino. Seguramente Alina ya estaba haciendo planes con sus amigos que los esperaban en el lago. Nicolás no quería ir al lago, pero quedarse en casa con su padre, que se estaba deteriorando rápidamente, tampoco le era fácil. Cuanto más enfermaba su padre, más quería que su hijo asumiera responsabilidades. Si en los ojos de Platón Alexevich era un plan perfecto para continuar con el negocio familiar, para su hijo era otro intento de cargarlo con una carga de responsabilidad que no necesitaba en absoluto. «Escucha, quizás deberías hablar con tu padre», preguntó Alina, mirando a su amado y sonriendo de manera que a él nunca le gustaba. Cada vez que el joven se sentía como un conejillo de indias que sería simplemente usado por esta criatura, sabía que Alina era una de esas que cazaban hombres, buscando a aquellos con suficiente dinero. Él intentaba evitar cualquier confrontación. Incluso en un momento intentó romper con ella, pero todo salió mal, desafortunadamente, y ahora trataba de mantener esta relación a distancia. No te hagas el rey del escenario. Tarde o temprano te darás cuenta de que sin dinero no llegarás a ningún lado. Simplemente creciste con una cuchara de oro en la boca. Por eso no entiendes cuál es el lujoso regalo que quiere darte tu padre al pasar el negocio, dijo Alina, tocando nuevamente un tema en el que él no quería hablar. Nicolás consideraba que hablar con su padre era asunto suyo. Ninguna pretendiente tenía derecho a entrometerse. Si estuvieras en mi situación, no perderías una oportunidad tan lujosa, dijo Alina. Déjame en paz antes de que te mande a volar. De verdad, tus sermones me tienen harto. Pareces mi papá, dijo el hombre indignado de inmediato. Quería mostrarle que se alejara, porque pelear con ella en medio de la carretera y luego quedarse atrapado en el lago no era la mejor idea. Alina era de esas chicas que, si era necesario, podían sacarle el alma a un chico para conseguir lo que querían, y él se preguntaba por qué se había metido con ella en primer lugar. Nicolás no encontraba respuesta alguna. Finalmente, el autobús oscuro giró a la izquierda saliendo de la carretera principal. La carretera estaba llena de baches, lo cual provocó una mueca de desagrado en Alina, aunque conocía bien ese tramo y sabía que sin él no llegaría a ningún lado. Finalmente, cuando el coche se detuvo cerca del lago, ya había varios vehículos estacionados. El automóvil de Nikita y Elena estaban a la derecha, mientras que la pareja de enamorados, literalmente hecha el uno para el otro, estaban con los amigos íntimos de Alina y Nicolás. Estos últimos ya estaban irritados, incluso insinuaban sobre la boda, lo que se asemejaba más a una corte barata donde nadie pide permiso, pero esperan agradecimiento por la presión excesiva sobre la relación. Nicolás salió del auto y de inmediato tomó una botella de bebida alcohólica del maletero, dando unos sorbos como si estuviera reservada especialmente para él. Alina lo miró con desaprobación, pero a él no le importaba. Que haga lo que quiera. Estaba cansado de la constante presión en casa, harto de escuchar las enseñanzas de su padre, y ahora también de tener que soportar las reprimendas de ella. Sería más fácil mandarlo a paseo y luego encontrar otra chica más sencilla y humilde. Y qué absurdo ese afán de casarse antes de cierta edad. Se sentaron en una gran mesa que se balanceaba un poco, pero aún cumplía su función. Capturaron algunos peces en el lago, los asaron y ahora charlaban sobre las vicisitudes de la vida. Nicolás apenas participaba en las conversaciones, asintiendo de vez en cuando, pero no tenía intención de abrir su corazón ante esas personas. Por alguna razón, sentía que sabía mejor cómo vivir su vida. Tarde en la noche, cuando todos se dispersaron a las tiendas de campaña, Nicolás se sentó junto al fuego, bebiendo y reflexionando sobre cómo sería su vida cuando su padre desapareciera. No tenía intención de hacerse cargo del negocio de su padre. Quería distribuir inteligentemente el dinero restante, vivir para sí mismo, disfrutar sin preocupaciones,
pero su padre estaba claramente decidido. ¿Por qué estás tan preocupado? Tal vez porque mi padre está muriendo, respondió a su pretendida novia, que se acercó por detrás. Nicolás no la vio, pero sabía que Alina estaba allí, con los brazos cruzados sobre el pecho, su pose favorita con la que podía pasar horas inflando su mejilla como un niño al que no le compraron un huevo de chocolate en la tienda. Es una excelente oportunidad para tomar el control de sus negocios y finalmente empezar a ganar dinero, comenzó a hablar Alina, pero fue interrumpida de inmediato. ¿Qué te importa? ¿Por qué demonios te entrometes en los asuntos de mi padre y míos? Finalmente cierra la boca. Eres tan estúpida, Alina. Me irritas. Eres tan estúpida, Alina. Me irritas, gritó sin prestar atención al hecho de que las personas a su alrededor podían escucharlo. Nicolás nunca se preocupó por lo que los otros pensaran de él. De hecho, se respetaba a sí mismo por su franqueza, sin importarle cómo reaccionarán los demás. Deja de gritarme. Luego te morderás los codos y te quejarás de que no me escuchaste. Pero será demasiado tarde, dijo Alina con voz insatisfecha, volviendo a cruzar los brazos sobre el pecho, pero esta vez su rostro estaba lleno de decepción y disgusto. No me importa. No es asunto tuyo en absoluto. Ocúpate de tus uñas y déjame en paz. Yo mismo resolveré los problemas con mi padre. Me ocuparé del dinero. Nadie te pidió opinión. Alina, vete a la tienda de campaña y sigue soñando con tu boda, que por alguna razón tienes en tu cabeza. Parece que no puedo hacer nada sin ti. Él gritó. Nicolás se levantó, agarró una gran piedra y la lanzó al agua. Grandes círculos se expandieron en diferentes direcciones, creando un patrón caprichoso que se desvaneció lentamente. Luego se dirigió hacia la tienda de campaña, decidiendo no complicar aún más las relaciones que cada día le resultaban más difíciles de manejar. Nicolás no tenía intención de hablar con ella ni de involucrarla en sus propios procesos de pensamiento, que estaban ocupados con las finanzas de su padre y también reflexionando sobre el hecho de que tal vez debería deshacerse de Alina y dejarla buscar a otro hombre más rico. Prefirió dejarla en paz, que encontrar a alguien más y lo dejara en paz a él. La ternura no tenía idea de dónde se había ido su hijo, y en los últimos tiempos ni siquiera estaba interesado. Nicolás podía desaparecer de repente, dejar un desastre en el apartamento o incluso peor, irse con su chica y dejar a su amante en el sofá de la sala de estar. Platón Alexevich estaba cansado de intentar influir en su descendencia, que se volvía cada vez más insoportable con los años, obsesionada con el dinero que él mismo no quería ganar. El automóvil se detuvo. Platón Alexevich bloqueó el auto, salió y se dirigió directamente al edificio del hospital. No esperaba buenas noticias. El hombre no tenía ilusiones sobre su salud ni sobre un futuro que se volvía cada vez más incierto. El restaurante que administraba junto a su socio, en lugar de ser una oportunidad de negocios para su hijo, según el contrato de porcentaje, ya no importaba cuando se encontraba en la consulta del médico. Olga Petrovna, una mujer corpulenta con la cara roja, lo señaló hacia el alto sillón. Se sentó y, como siempre, colocó las palmas de las manos sobre las rodillas, como un estudiante que debía rendir examen y al mismo tiempo no llamar mucho la atención. Platón Alexevich no necesitaba mirar el informe, ya que veía la cara cargada de la desafortunada mujer que gastaba todas sus energías tratando de sacarlo de la espiral de la enfermedad, ya sabiendo que era imposible. Era hora de resignarse. Nada más ayudaría, dijo, señalando que se había rendido por completo. ¿Cómo no rendirse en una situación donde cualquier intento de salir de la espiral terminaba en un desastre y nuevos medicamentos traían efectos secundarios interminables? Los análisis ya no dejaban espacio libre en su piel, y cada vez que iba a un hospital, sabía de antemano que nada saldría bien. Tendría que pasar sus últimos días en un hospicio o junto a alguien que ni siquiera estaba interesado en él. Su hijo nunca le preguntó sobre su enfermedad ni cómo manejarían las finanzas después de su partida. Su hijo había decidido que Platón Alexevich se las arreglaría por sí mismo, ya que no tenía intención de participar en los negocios. Olga Petrovna lo miró una vez más, pero entendió que no había nada que pudiera explicarle o demostrarle, y era inútil hablar con alguien que había perdido toda esperanza. Quizás debería ir a ver a ese médico alemán,
Dicen que ayuda. Ya no puedo darte más consejos, mis conocimientos aquí están agotados. Olga Petrovna dijo, si bien no había encontrado una solución ante la situación, agradeciendo a la mujer por su constante atención. Se levantó, besó su mano y salió del consultorio. El tiempo pasaba y la enfermedad empeoraba. Aparecían síntomas desagradables y la vida se hacía cada vez más difícil con cada día que pasaba. Las tareas domésticas más simples se volvían un desafío. Él se encuentra en un momento insoportable, incapaz ya de cuidar de sí mismo. La pérdida de autonomía lo llevará a perder también su autoestima y luego se encontrará atrapado en un cuerpo enfermo, sin la posibilidad de salir y continuar viviendo como antes. Plato Alejandro decidió ir a trabajar, ya que no tenía sentido quedarse en casa, donde solo vería a la anciana asistenta doméstica Nant otra vez vertiendo sus historias religiosas sobre las futuras vidas de su hijo, quien volvería a casa con otra queja, expresando que su padre no gasta suficiente dinero en su consentido. En el trabajo, al menos, podría ocuparse en algo agradable que lo distrajera de la serie de desgracias de su vida. Cuando Plato Alejandro llegó a la oficina, casi saltó del coche de la alegría. Vio una gran camioneta roja con franjas blancas en la memoria. La camioneta pertenecía solo a una persona, Vasily Yakovlevich, su mejor amigo desde la infancia. Crecieron juntos, estudiaron juntos, se casaron juntos. Sin embargo, sus caminos se separaron rápidamente y los encuentros se volvieron cada vez más raros. Desde que Vasily finalmente se mudó al extranjero para iniciar un negocio allí, solo podían verse por teléfono o, si tenían suerte, una vez al año en persona. Y ahora la camioneta de Vasily Yakovlevich estaba estacionada afuera de su oficina, brillando como un lavabo limpio. Plato Alejandro pareció olvidar por un momento su enfermedad mientras corría hacia la oficina y veía a su amigo, a quien había extrañado profundamente. Vasily Yakovlevich había ganado mucho peso. Lucía triste y torpe, pero una sonrisa feliz se asomaba en su rostro. ¡Qué alegría verte después de tanto tiempo!, dijo Plato Alejandro con voz alegre, dándole un golpecito amistoso en el vientre. Y es que antes ambos eran hombres bastante corpulentos, pero ahora la enfermedad estaba consumiendo a Plato Alejandro desde dentro, dejándolo como una sombra de sí mismo. Pronto se sentaron en el despacho, trajeron comida para poder pasar un buen rato sin que el estómago de Plato Alejandro les interrumpiera. Plato Alejandro miraba a su amigo con placer, ya que había extrañado mucho y deseaba saber que todo estaría bien, incluso después de su muerte. Vasily Yakovlevich conocía la enfermedad de su amigo, pero intentaba actuar como si nada estuviese pasando, sabiendo que a Plato Alejandro no le gustaba sentir que estaba enfermo, que todo esto era temporal. Pronto encontraría una solución y todo volvería a ser como antes. Pero desde su última reunión, Plato había cambiado mucho. Se estaba deteriorando cada vez más y esto preocupaba mucho a Yakovlevich, quien se dio cuenta de que lo perdería para siempre. Toda su vida estaba yendo cuesta abajo. Mi amada esposa falleció. Casi no puedo manejar el negocio. Incluso mi restaurante, que tanto amo, está a punto de cerrar. Solo espero que las personas no encuentren una excusa para atacarme y destruirme de envidia. Ya no me queda nada de mi antiguo vigor, dijo Plato Alejandro. No te preocupes tanto, Plato. No te pongas en tal estado. Intentó consolarlo Vasily, quien solo quería apoyarlo, pero sus palabras parecían inapropiadas. Mi hijo ni siquiera quiere asumir la responsabilidad. Le he ofrecido que tome el negocio para él y aprenda a dirigirlo. Una excelente oportunidad. Además, proporcionaré todo. Solo tienes que tomarlo y ponerlo en práctica. Pero él solo trae chicas a casa, fingiendo que no le importa mi negocio ni ganar dinero. Vive una vida de libertinaje sin pensar en nada más. Es una vergüenza y una desgracia que haya criado a una persona así, dijo Plato. Platón, hablaré con tu hijo. Quizás las cosas no estén tan mal como piensas. Lo importante es que no te angusties demasiado. Hoy en día los niños crecen en circunstancias diversas. Algunos nacen con una cuchara de plata en la boca y no entienden el valor del dinero, ni lo entenderán hasta que la vida los ponga a prueba. Así que, por favor, olvida tus preocupaciones como si fueran una pesadilla y sobre tu hijo, bueno, no te pongas tan serio cuando hables de él, dijo Vasily Yakovlevich. Platón Alejandro estaba contento de cambiar de tema de conversación. Sin embargo, no podía dejar de pensar en su hijo.
De vez en cuando, reflexionaba sobre su relación que se había convertido en una pesadilla interminable, donde cada uno defendía su punto de vista sin ceder. Platón estaba convencido de que su hijo derrocharía todo el dinero y él se quedaría en la ruina. Por otro lado, Nikolai pensaba que su padre dramatizaba demasiado y que en realidad no le importaba lo que sucediera con todo ese dinero después de su muerte. Cuando Platón se encontraba solo, sus pensamientos sobre su hijo se volvían aún más angustiantes. ¿Y si su hijo no recibía nada en su testamento? ¿Dejarlo luchar por su cuenta en la vida sería lo correcto? Tal vez algún día se daría cuenta de que su padre tenía razón, pero la idea de dejar a su hijo sin nada después de todo lo que había pasado lo atormentaba. De repente, el teléfono móvil de Platón sonó. Sabía que era su secretaria, pero no quería contestar. Sin embargo, la mujer entró en su oficina de todos modos. «Platón, hay una joven que quiere hablar contigo», dijo ella frunciendo el ceño y mirando hacia atrás. Sin esperar la respuesta de Platón, la joven entró en la oficina. Platón la reconoció de inmediato como Alina, quien lo miraba con una sonrisa como si esperara que saltara de alegría por su llegada. «¿Puedo hablar contigo?», dijo ella con una sonrisa. «Casi somos familia. No lo olvidaste». Pero Platón no la había olvidado. Ni siquiera se había molestado en recordar a la última chica con la que su hijo se había entretenido. Parecía que otra vez le estaba contando la historia de cómo se casarían. Para Nikolai, el matrimonio no significaba nada y podía engañar a cualquiera el tiempo que quisiera. Alina cerró la puerta y entró en la oficina pareciendo un poco tonta. Pero Platón no era un tonto. También veía en ella esas insinuaciones predatorias que había visto en su hijo. Pero a diferencia de su descendencia, no permitiría que esta chica lo manipulara, incluso si fingía ser un ángel encantador. «Escucha, creo que necesitaríamos hablar a solas», dijo Platón a Alejandro. «Mi tiempo es limitado para escuchar historias». Nikolai se preocupa demasiado. Siempre está obsesionado con su mayor temor, que no estarás aquí. Pero no hay sinceridad en su gesto. «Alina, dejemos de lado las fábulas. No tengo mucho tiempo para escuchar todo esto», dijo Platón a Alejandro. Pero ella no tenía intención de apresurarse. «Sé lo que quieres decirle a él sobre el negocio. Él se niega, pero creo que simplemente teme no estar a la altura de tus expectativas. Déjame ocuparme del restaurante o hacerme gerente, y el resto lo dejas a tu hijo. Así podrás estar tranquilo con tu negocio, y yo tomaré la iniciativa. Tu hijo no se preocupa por eso, pero yo sí», dijo Alina, mostrando una audacia que sorprendió a Platón, pero al menos estaba interesada en su negocio, a diferencia de su hijo, quien mostraba solo desdén frío. Alina describió cómo el negocio florecería si ella se hacía cargo, sin esperar una respuesta rápida. Pero Platón Alejandro, incluso en sus peores pesadillas, no tenía la intención de ceder el negocio de toda su vida a una desconocida. Era una excusa perfecta para... «Debo hablar con mi hijo y mostrarle que esta joven está jugando con él mientras espera el momento oportuno para dejarlo». Platón Alejandro se dirigía a casa. Trataba de concentrarse en cosas comunes. Quería que su hijo finalmente lo entendiera, sobre todo después de todo el tiempo que había invertido en tratar de llegar a él. Pero todo era en vano. Ahora esta joven que había aparecido en su oficina, inexplicablemente, pensaba que tenía algún derecho sobre el negocio o la toma de decisiones, aunque nada inapropiado había ocurrido. Simplemente decidió ayudar, presentándose como un santo que llegó en el momento justo para rescatar. Cuando Platón Alejandro llegó a casa y vio el auto de su hijo, no sintió ninguna alegría. Ya no tenía esperanzas de que su propio hijo entendiera algo o de que algún día hablara honestamente sobre el negocio, las finanzas y todo lo demás, a pesar de su edad. Nikolai simplemente quería divertirse, beber, cambiar de chicas, prometiendo matrimonios y luego desaparecer en nuevas aventuras románticas. El joven no quería hacer negocios, aprender a tomar responsabilidades o asumir tareas que pudieran estropear su bonita imagen de vida. «¿Qué tal todo?», preguntó Nikolai automáticamente cuando vio a su padre entrar en la cocina, percibiendo ligeramente el olor a alcohol. Nada fuera de lo común, solo otro intento de su hijo de distraerlo de los asuntos serios. «¿Sabías que tu Alina vino a mi oficina hoy?», preguntó Platón Alejandro de inmediato,
notando la falta de conocimiento de su hijo sobre eso. Parecía que Alina había intentado engañar a ambos, pero no le había salido bien. Nikolai frunció el ceño. Sabía que su padre no cedería ante esa chica y definitivamente no permitiría que lo manipulara. Ella vino a decir que casi somos familia y que quiere hacerse cargo del restaurante. Deberías tener cuidado con ella. Además, ya es hora de que aprendas a elegir personas confiables en tu vida, dijo Platón Alejandro con voz insatisfecha, decepcionado por la elección de su hijo. Nikolai no era exactamente exigente con sus compañías, pero exponer a su padre de esa manera estaba completamente fuera de lugar. No puedes ser tan ingenuo como para que esta chica te engañe. Y no te sorprendas si te deja sin un centavo cuando ya no esté yo. Ella se marchará con algún chico rico, te advierto. No soy tu consejero ni tu niñera, pero cuando ya no esté, ella te manipulará fácilmente y te dejará sin nada. ¿Y luego qué? Platón Alejandro terminó su discurso sintiéndose cansado. Aunque no había resuelto ningún problema hoy, estaba hervido porque su hijo no veía la diferencia entre ellos, una brecha que se hacía más evidente con el tiempo. Cuando Platón Alejandro se retiró a su estudio, el joven ya no podía calmarse, ya que te has sumido en un estado de exasperación y has decidido a toda costa descubrir por qué diablos tu elegida de repente ha decidido que tiene derecho a aparecer en la oficina de tu padre para reclamar allí derechos, o incluso peor, esperar dinero que no le correspondía. Para cuando Kolya ya había llegado a casa, estaba tan enfadado que estaba dispuesto a desahogarse emocionalmente con ella. Pero en cuanto vio su rostro delicado, todo su ardor comenzó a disminuir gradualmente. ¿Por qué diablos estás yendo a ver a mi padre y montando espectáculos para él?, preguntó Nikolai cuando ella ya lo había arrastrado a su apartamento. Alina actuaba como siempre. Lo dejó caer en la cama y se olvidó. En ese momento, cuando era necesario continuar la conversación, ya no podía mostrarse agresivo, ya que hacía solo unos minutos. ¿Y qué? ¿Tengo que esperar hasta que pierdas una gran oportunidad en la vida? No debería importarte en absoluto. Esto es el negocio de mi padre y no tienes nada que hacer aquí, exclamó Nikolai, sintiendo cómo la ira lo invadía nuevamente. Su padre se mantuvo alejado. Cuanto más tiempo pensaba en eso, más elocuentemente ella le mostraba lo poco fiable que era su padre para relaciones a largo plazo. Tu padre no entiende que eres un inútil. No te convencerá con palabras para que te hagas cargo del negocio familiar. Y yo podría dirigir el restaurante. ¿Qué te importa? De todos modos, no tienes intención de hacerlo. Entonces, ¿me lo das o eres como un perro en el pajar, que no come y no deja comer a los demás?, preguntó indignada, sin entender sinceramente por qué reaccionaba así. Nikolai solo rodó los ojos. Estaba enojado con ella, pero se esforzaba por contener sus emociones en ese momento. Discutir ahora no era apropiado. Alina seguiría siendo la única persona en quien confiaba después de que su padre se fuera. Sí, no debería haber confiado en ella, pero tampoco podía dejarla. Nikolai era consciente de su debilidad ante ella y también entendía que en cualquier momento la chica podría dejarlo por condiciones de vida más cómodas. Simplemente eres un tonto por desaprovechar una gran oportunidad. Yo nunca habría actuado así. Es una pena que tu padre ni siquiera me haya dado la oportunidad de demostrarme a mí misma. Corrí a contarlo todo. Pensé que era un hombre de negocios y podíamos entendernos, dijo con un tono de voz empresarial. Sí, tienes razón, pero tú no eres así que no hagas que mi padre sea culpable. Hizo lo correcto al no confiar en ti, dijo el hombre. Le gustaba provocarla y ver cómo ella intentaba salir airosa de la situación. La abrazó nuevamente con ternura, pero Alina se apartó. No quería involucrarse en una conversación que para ella no tenía absolutamente ningún resultado. Tu padre está gravemente enfermo. Se está muriendo y todos lo saben. El chef se fue. Cada vez vienen menos personas al restaurante. Pronto no quedará nadie. El negocio ya está funcionando con pérdidas. Va a ser peor. Tenemos que tomar al toro por los cuernos, dijo Alina frunciendo el ceño. Se podía ver en el rostro de Alina que estaba molesta, y por mucho que él intentara ordenar, no salió nada esa noche. Al final simplemente lo mandó a casa y se quedó sin nada, sumido en el pensamiento de si debía romper la relación ahora o soportarla tanto como se le permitiera. Alina decía las cosas correctas. Platón Alexevich estaba gravemente enfermo.
Cada día la situación con el restaurante empeoraba. El que había sido devoto del negocio se convirtió en competidor, decidiendo que aquí no había nada que ganar. Tal vez debería haber convencido a su padre para que la hiciera gerente después de todo. Alina tenía la intención de dirigir ese negocio, no simplemente poseer un restaurante para presumir. A diferencia de su elegido, ella comprendía no solo el valor del dinero, sino también el valor de las oportunidades que rara vez se presentan en la vida. Un día, apenas unos días después de esa conversación, Nikolai vio al amigo de su padre. Vasily Yakovlevich era un hombre alegre, a menudo excesivamente efusivo y alegre. Siempre era agradable charlar con él, pero por alguna razón el chico no quería hacerlo ahora. Sabía perfectamente de qué iba la conversación, pero tampoco podía negarse a hablar con una persona que era como un tío para él. Ahora es un momento difícil para tu padre. No habrá otra oportunidad. Todos estamos actuando como si no nos estuviera pasando nada, pero no es así. Eres un hombre adulto, deberías entender hacia dónde se dirige todo, dijo Vasily Yakovlevich. Dijo Vasily Yakovlevich, sin ninguna alegría en su rostro. Toda la jovialidad que había antes ahora se había convertido en melancolía por el pasado feliz. Debes tomar el toro por los cuernos ahora. Por supuesto piensas que nada malo va a pasar, que estarás disfrutando de la vida y del dinero de tu padre, pero ¿estás seguro de que todo será así? Los competidores, la crisis, cualquier cosa puede suceder, y luego te quedarás sin dinero, solo con un montón de problemas, dijo Vasily Yakovlevich. Nikolai rodó los ojos. Ya estaba cansado de escuchar todo esto, pero aparentemente no tenía otra opción. Miró al hombre que intentaba convencerlo de algo con una mirada ausente. ¿Y qué quieres lograr, Vasily Yakovlevich? ¿Quieres que simplemente cambie de opinión? Mi padre trabajó toda su vida así, que su trabajo no sea en vano. Simplemente viviré a mi manera con su dinero y no gastaré mi vida en ganar dinero sin fin. Eso es todo, dijo Nikolai honestamente, y luego sonrió al darse cuenta de lo decepcionado que estaba Vasily Yakovlevich. El hombre tenía 2 hijos que fácilmente tomarían el negocio de su padre. Se acercarían al trabajo con responsabilidad y podrían manejarlo todo incluso sin la presencia del padre en los lugares. Vasily Yakovlevich esperaba que la conversación le ayudara a llegar al joven que solo tenía viento en la cabeza. Pero Nikolai no era solo viento, estaba completamente desinteresado en continuar el negocio de su padre, al que había dedicado tanto tiempo y esfuerzo. Tu padre te ama tanto, te perdona todo, y no puedes simplemente tomar el control de su restaurante. Ya te dejó sin negocio para que simplemente recibas los beneficios. Pero en lugar de eso, prefieres que otros decidan por ti. Ocúpate de ti mismo y de tus hijos, respondió el joven bastante bruscamente, lo que provocó otro estallido de indignación. Es tu asunto, Nikolai. Pero luego no vengas a mí y te quejes de que no tienes nada en la vida, dijo Vasily Yakovlevich. Luego se sentó en su coche y dejó al joven solo, con la esperanza de que al menos entendiera algo. Aunque estaba claro que Esa noche, Nikolai regresó a casa pero no encontró a su padre. Este había decidido quedarse en la oficina, como solía hacer casi siempre en los últimos días, tratando de sentirse joven, enérgico y comprometido con el negocio como lo había estado antes. Nikolai entendía que estaba decepcionando a su padre, pero no tenía la intención de convertir su vida en un flujo interminable de problemas que tendría que resolver una y otra vez. Veía cuánta energía y tiempo consumía su padre en todos estos problemas interminables, y por lo tanto no quería convertir su propia vida en algo similar. Sí, su padre le había permitido hacerse cargo solo del restaurante. El resto del negocio estaba en piloto automático con sus gerentes responsables. Otro amigo que no lo dejaría y seguiría pagando los intereses a su hijo descuidado, pero el restaurante era el orgullo de Platón Alexevich, quien había soñado con convertirlo en una cadena. Sin embargo, el tiempo pasaba. La enfermedad estaba haciendo estragos. El hombre simplemente no tuvo la oportunidad de convertirse en el exitoso restaurador que había soñado. Cuando Alina llamó, Nikolai estaba sentado en la cocina, sumergido en pensamientos sobre su padre y reflexionando sobre cómo satisfacer a ambos. Alina insistía en venir, murmuraba algo incoherente, pero él no quería ir.
pensando que si ella tenía algún problema era una chica adulta y debería manejarlo por sí misma. Pero cuando Alina reveló la verdadera razón de su angustia, ya no había opción. Nikolai arrojó su chaqueta al coche, se subió, pisó el acelerador a fondo y salió, dejando solo el rastro de neumáticos del coche. Llegó al apartamento mucho más rápido de lo que esperaba, y ahora estaba temblando mientras miraba a su elegida. Sus manos temblaban. Ella apretaba ese pequeño test de embarazo con las manos temblorosas. Sucedió lo que más temía, y sus pensamientos sobre su padre pasaron a un segundo plano. «Pero tú tomaste la medicina». «Espera, Alina», se indignó mirándola fijamente y sin poder creer lo que estaba sucediendo. Ella seguía llorando, sintiendo el miedo que se acercaba desde adentro. Rápidamente él agarró su mano, la bajó y la metió en el coche. Él mismo estaba temblando, parecía temer incluso más que ella. En el camino Nikolai llamó a un médico conocido. Alina apenas escuchaba la conversación. Pero cuando finalmente se detuvieron frente al hospital, ella, por alguna razón, pudo hablar de nuevo. Como si la histeria de hace unos minutos no hubiera existido. Los cambios repentinos no le gustaron a Nikolai, y por alguna razón sintió una premonición de algo malo en el aire. «Tu padre ahora nos permitirá casarnos. Transferirá el restaurante a mi nombre para que el niño no se quede solo. ¿Lo entiendes? Necesitas hablar con él para que me permita tomar el control», dijo ella aún sollozando, pero ahora un poco más creíblemente. «¿Acabas de meterme en esto por eso?», gritó el hombre indignado, y ella lo miró con tanta ofensa en los ojos que incluso dudó de la veracidad de sus acusaciones. Salieron del coche dejando la pregunta de Nikolai sin respuesta. A pesar de que Alina insistía en que él llamara a su padre, el chico no marcó ningún número. Para cuando llegaron al consultorio, Alina estaba nerviosa y todas las sospechas que zumbaban en la cabeza de Nikolai ahora comenzaban a tener sentido. Él la arrastró al consultorio, sin prestar atención a las miradas curiosas de la gente que los observaba, y el médico comenzó a hablar, desviando rápidamente su mirada hacia los jóvenes, y solo ahora, aparentemente, Alina entendió por qué estaban allí, pero él rápidamente le agarró la mano sin dejarla ir. «Ve a hacer una ecografía y dime si está embarazada o no», dijo Nikolai. Pero su expresión revelaba claramente su falta de fiabilidad. Al querer irse, Alina sintió que él la sujetaba más fuerte del brazo. Cuando el médico la ayudó a acostarse en la camilla, realizó la ecografía y afirmó con seguridad que no había ningún embarazo. Luego, una tensa y silenciosa quietud llenó el aire, tan densa y palpable que resultaba incómoda. «¿Entonces has decidido hacerlo así, sin más vueltas?», preguntó Nikolai. Y luego salió de la habitación de un salto. «¡Espera, Nikolai!», le gritaba ella mientras corría tras él, abrochándose la ropa. Aparentemente se alegraba de no tener que presenciar más de esta situación. «¿Pensaste que esto era motivo suficiente para hacer chistes y chantajearme? ¿Realmente creías que creería otra mentira que intentas hacer pasar por verdad? Siempre supe que estabas completamente corrompida por tu codicia», gritó Nikolai, atrayendo la atención de todos en el estacionamiento. Alina miró nerviosamente a su alrededor. Definitivamente no quería que esta situación se convirtiera en algo público. «No entiendes de otra manera. ¿Cómo podría seguir hablando contigo? Creías que todo te sería dado sin esfuerzo y ahora te estás desquitando conmigo. Solo necesitaba que tú también creyeras para que mi padre pudiera hacerlo. No entiendes de otra manera. ¿Cómo podría seguir hablando contigo? Creías que todo te sería dado sin esfuerzo y ahora te estás desquitando conmigo. Solo necesitabas que yo también creyera para que mi padre pudiera hacerlo. ¿Qué te importa lo que quiera hacer? Pronto no quedará nada de los negocios de tu padre. Él se está debilitando cada día más y ni siquiera consideras continuar con su legado. Simplemente lo habría tomado todo sobre mí misma. Arruinaste todo», gritaba Alina histéricamente. Pero él no le prestaba atención, sabiendo que no conseguiría nada más de ella si empezaba a llorar. Nikolai simplemente la dejó en el hospital y se marchó, decidido a no volver a hablar con ella, aunque sabía en su interior que era imposible. Aún la perdonaría, incluso empezaría a buscar reunirse con ella, y luego lamentaría no haberla dejado cuando tuvo la oportunidad. Mientras tanto,
Platón Alexeyevich, que ni siquiera se imaginaba qué tragedia ocurría en la vida de su hijo, estaba en su oficina. Yuri Dmitrievich, su principal competidor, estaba sentado con una expresión sombría, repitiendo que la enfermedad podría llevarse a los más cercanos. Pero Platón Alexeyevich sabía que todas esas palabras vacías solo estaban destinadas a convencerlo. Ya estaba seguro de que la situación con su hijo no cambiaría. Aparentemente, Nikolai nunca se daría cuenta del vacío que dejaba. «Te ofrezco una buena suma por el restaurante. Está literalmente desmoronándose. Ya no tienes clientes ni nada que vender a un precio alto. Ni siquiera el aclamado chef te ha quedado», recordó Yuri Dmitrievich. «¿Y quieres comprar un restaurante enorme por el precio de un kiosco de periódicos?», preguntó Platón Alexeyevich, sintiendo la desesperación de su posición. «¿Crees que alguien te pagará más? Escucha, Platón Alexeyevich. Soy una persona comprensiva. Te respeto como empresario, como antiguo colega, como alguien que construyó un negocio en tiempos increíblemente difíciles. Pero tú mismo estás acabando con él. ¿Ves? Prácticamente no queda nada de tu restaurante. Quizás no deberías ser tan obstinado», preguntó Yuri Dmitrievich. «Ya te lo he dicho. No venderé el restaurante. Que muera conmigo, al menos hasta que cambie de opinión», respondió Platón Alexeyevich en voz baja. 15 minutos después, se encontraba solo en su oficina, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a asfixiarlo, impidiéndole respirar plenamente. En su mente las palabras resonaban como campanas. Debió haber sido más humilde y vender el negocio por poco dinero mientras aún era posible detener todo esto. Bajo otro nombre, con otro destino, su restaurante podría haber seguido vivo. Pero ahora cada día se convertía más en un montón de concreto, vidrio y vegetación, ya sin valor para nadie. Platón Alexeyevich seguía contemplando la idea de vender el restaurante incluso segundos antes de terminar la conversación con su competidor. Aún tenía la esperanza de llegar a un acuerdo. Nikolai regresó a casa en un estado completamente destrozado y optó por no contarle nada a su padre, ya que no veía sentido en ello. Como un hombre adulto, entendía que otra novia de su hijo no merecía atención. Además, prefería mantenerse alejado de ella. Una de las razones por las que Nikolai no le contó nada a su padre fue el temor a otro sermón por haber fracasado una vez más. Por supuesto, se sentó en el alto sillón junto a su padre, lo miró con una expresión perdida, llena de pesar y tristeza. «Te das cuenta que me quedan solo unos meses», dijo con resignación. «Está bien cuando papá está cerca y resuelve todos los problemas. El mundo parece diferente de lo que realmente es. Pero mientras esté vivo, quiero empezar a tomar decisiones», continuó su hijo interrumpiendo. «¿Vas a contarme de nuevo que si estás vivo debo hacerme cargo de todo tu negocio? Necesito adquirir habilidades para no quedarme sin nada», respondió el joven con un tono de insatisfacción. Luego se apartó de su padre como si fuera una mosca molesta. Nikolai no deseaba escuchar más sermones de su padre. ¿Acaso no entendía que estaba cometiendo un gran error? ¿No se daba cuenta de que al insistir en que su hijo asumiera el negocio lo estaba empujando hacia un abismo? Nikolai giró la cabeza hacia su padre, frunció el ceño y luego habló. «Voy a trabajar, papá. No necesito tu restaurante ni tu negocio. No quiero vivir preocupado todo el tiempo. No tengo intención de cargar con tus problemas. Simplemente quiero disfrutar de lo que queda de esta vida y no preocuparme. No pienso dedicar esta existencia a los incesantes problemas de tu negocio», dijo con cierta molestia. Platón Alexeyevich intentó convencer a su hijo una vez más, pero éste simplemente se sentó en la silla indignado y explicó que no quería trabajar para él. «¿Por qué es tan importante para ti que yo me encargue del negocio? ¿Por qué no puedo vivir una vida para mí mismo? ¿Acaso no te alegraría saber que tu hijo simplemente está viviendo y disfrutando de la vida? Debes entender que tengo un montón de problemas debido a ti». «Genial, papá. Gracias por dejarme decirte que me entristece que no estés aquí, que la enfermedad esté avanzando y que ya no puedas ser como antes. Sí, me gustaría que siguieras con tus asuntos, visitaras a mamá en su tumba, simplemente te sintieras vivo. Pero yo no puedo cambiar nada de esto. Y tampoco convertiré mi vida en un eterno lamento», dijo Nikolai.
Fue la última frase que le dijo a su padre antes de salir del despacho, dejando atrás un amargo sabor en la boca del desafortunado padre, quien ya estaba destrozado por el dolor. Platón Alexeyevich se encontraba nuevamente en su despacho solo, pero ahora ya no se consolaba con la idea de que su hijo nunca cambiaría de opinión. Era hora de aceptar que pronto cerraría los ojos para siempre y no volvería a ver la luz del día, dejando su amado restaurante y la vida por la que tanto había luchado. Platón Alexeyevich se sintió abatido. Después de recoger los nuevos análisis en el hospital de Platón Alexeyevich, su hijo repetía que el dinero ganado por su padre le duraría mucho tiempo. El restaurante había cerrado, y ahora era solo una triste vista, un lugar sin uso donde solían congregarse los mejores de la ciudad. Platón Alexeyevich se sentó en su automóvil decidiendo ir al restaurante y pasar unas horas en el vacío local, despidiéndose del lugar que nunca llegó a ser su sueño. Al salir del automóvil y contemplar el lujoso frente decorado exactamente como siempre había soñado, se dio cuenta de que era la personificación de todos sus deseos y aspiraciones ahora imposibles de cumplir. Aunque era poco probable, aún esperaba poder llegar a un acuerdo. De repente, escuchó sollozos. «¿Qué pasa, Arsyusha? No llores», dijo una mujer con tono preocupado. Platón se asomó alrededor de la esquina y vio a una mujer vagabunda con un niño pequeño en brazos, quien la abrazaba como si estuviera esperando lo peor. «Me llamo Platón Alexeyevich. Yo soy Julia», respondió la mujer, estrechando la mano que él ofrecía. Su voz temblaba y en sus ojos se reflejaba un auténtico terror por lo que estaba sucediendo. Era evidente que temía algún tipo de trampa, que algo malo podría suceder en cualquier momento. Platón se dio cuenta de que esta joven no tenía ninguna posibilidad de volver a una vida normal. Este era el tipo de personas que Nikolai debería ver para entender realmente las consecuencias de que nadie sacrificara su vida por ti. Julia miraba al desconocido con preocupación, sin saber qué esperar de él. «Quizás sería mejor que nos fuéramos con mi hijo. Podemos quedarnos un rato aquí. El viento es muy fuerte». Arsyusha ya no se queja del dolor de oídos, dijo, y luego le sonrió incómodamente. «Por favor, entren». «No estoy bromeando, pasen», dijo Platón Alexeyevich, abriendo las puertas del restaurante de par en par, todavía observando con sospecha a la benefactora inesperada. La joven mujer temía incluso sonreír una vez más. ¿Quién sabe qué estaba pasando y qué quería en realidad? Ya estaba tan cansada, tan asustada por la salud de su hijo que estaba dispuesta a hacer casi cualquier cosa para que el niño se sintiera un poco mejor. «Este es mi restaurante», anunció Platón Alexeyevich. Luego sonrió tristemente. Quería convertir este lugar en un sueño, pero la enfermedad decidió lo contrario. Así que todo este montón de metal estético seguirá muriendo aquí. «¿Eres Grigori?», le preguntó ella. Y el hombre asintió. «Solía trabajar en el periódico local. Recuerdo cuando abrieron este restaurante», dijo la joven frunciendo el ceño mientras se sentaba en una silla y acomodaba al niño en su regazo, quien se convirtió en su tumba como para todos los demás. «Tienes un hijo, ¿verdad? Lo siento, podría estar equivocada. Hace mucho tiempo que no te veo en la televisión», dijo Julia, como si temiera ofender al benefactor. «Sí, tienes razón. Tengo un hijo, pero le importa muy poco mi negocio y mi restaurante. Solo le importa el dinero y una vida despreocupada. Nada más», respondió Platón Alexeyevich, decepcionado. «No me interesa cómo me gustaría que mi herencia siguiera al menos una pizca de mis aspiraciones. Todo sería diferente, pero ahora ante la muerte me veo obligado a presenciar cómo el fruto de mi vida perece, sumergido en interminables luchas con competidores que simplemente desean destrozarlo todo como parásitos», dijo el empresario, sentándose pesadamente en una silla. Levantó la cabeza y escudriñó críticamente todo a su alrededor, recordando de repente cómo se sentó aquí por primera vez, habló con sus socios y afirmó que convertiría este lugar en un magnífico restaurante, donde la reserva sería por varios meses y donde las personas más influyentes celebrarían los eventos más importantes de sus vidas. Ahora, las mesas estaban cubiertas con plástico, todas las sillas boca arriba,
y nada recordaba el prestigioso lugar que alguna vez fue, donde se reunían las personas más famosas de la región. Quédense en el restaurante, al menos hasta que lo venda. Todavía se puede cocinar algo en la nevera, el equipo aún funciona. Hay comida amontonada en el congelador y se puede calentar algo en la cocina si enciendes el horno. Así que al menos por un tiempo podrás sobrevivir mientras yo esté vivo, dijo mirando por última vez a la vagabunda, pero sin plantear preguntas ociosas sobre cómo mereció tal honor. Platón Alexeyevich dejó su restaurante, yendo a casa sintiendo cómo las lágrimas le ahogaban, avergonzado de no poder controlar sus emociones como un hombre adulto. Esa noche soñó con su propio restaurante, con una hermosa entrada y leones dorados que custodiaban las puertas a ambos lados. Se veía a sí mismo como el dueño del restaurante, un hombre de negocios que entraba entre aplausos. Se despertó con el corazón pesado, deseando poder llorar como un niño, esconderse bajo las sábanas y simplemente llorar, con la esperanza de que todo se arreglara por sí solo mientras se compadecía de sí mismo y soñaba con otra vida. Cuando salió a la cocina, vio a su hijo sumido en pensamientos, atormentado por pensamientos que no le permitían concentrarse. Hacía mucho que Platón Alexeyevich no veía a su hijo en tal estado, pero no tenía ningún deseo de preguntar qué le había sucedido en la vida. «No has vendido el restaurante, ¿verdad?», preguntó Nikolai, y su padre negó con la cabeza, decidiendo no responder en voz alta porque había demasiado honor de por medio. Notó de inmediato los cambios en su padre y los ignoró ostentosamente como si nada hubiera sucedido. Pasó la mañana eligiendo las palabras adecuadas para la conversación, sin querer que todo se cancelara solo porque había flaqueado frente a su padre. «Alina y yo pensamos que tal vez deberías dejarle todo a ella. Luego, ¿qué tal si me escribes una lista completa de las chicas con las que te acostaste? A todas les responderé poco a poco. Después de todo, trabajé la mitad de mi vida para mantener a tus amantes, ¿verdad?», preguntó el hombre frunciendo el ceño, molesto por no entender cosas elementales. «¿Por qué empiezas con esto? ¿No te importa quién se encargará del negocio cuando ya no estés? Nunca pensé que te aferrarías tanto a este lugar hasta el final solo para que Alina no lo tome. Tu Alina, que luego te abandonará como un paquete de basura en la cuneta. ¿No te das cuenta? Lamento que seas tan tonto como para no entenderlo», cortó su padre bruscamente. «No tienes necesidad de hablar así conmigo», gritó Nikolai, agarrándose al borde de la mesa. Las emociones comenzaron a inundarlo con fuerza, haciéndolo sentir ahogado por la ira que bullía en algún lugar de su pecho. «Hablaré contigo como crea conveniente. Si algún día terminas siendo un simple vendedor o un asistente de estación de servicio por propinas, veremos cómo te trata tu Alina», dijo Platón Alexeyevich, chantajeando a Nikolai con el dinero. Nikolai no se lo esperaba y aún estaba desconcertado mirando a su padre con la esperanza de que se disculpara o al menos intentara restablecer la comunicación con su hijo, pero lo miraba con desprecio, sin expresar nada más que rabia y decepción hacia su propia carne y sangre. El timbre que interrumpió su conversación fue motivo de nueva ira para Platón Alexeyevich. Dejó el teléfono a un lado y continuó discutiendo con su hijo. Se lanzaron nuevos insultos incapaces de encontrar una salida mientras se herían mutuamente con palabras. Hubo algunos momentos propicios para la reconciliación. El escándalo había llegado a su fin. El joven salió de la cocina dejando a su padre solo, despidiéndose con algunas maldiciones que parecían especialmente repugnantes dadas las condiciones del anciano. Platón Alexeyevich ni siquiera pudo dejar atrás el altercado con su hijo al día siguiente, y aún una semana después, Nikolai venía a ver a su padre, intentando reconciliarse. Decía que entre familiares siempre hay disputas y que ambos estaban pasando por momentos difíciles en la vida. Pero Platón Alexeyevich recordaba claramente las palabras de su hijo, y ahora estaba firmemente convencido de que no valía la pena dejarle ni siquiera un porcentaje del negocio. No se necesitaba alegar nada en absoluto. Una llamada telefónica al día siguiente pareció inoportuna desde que el estado del anciano empeoró. La mayoría de sus amigos no tenían idea de quién le estaba llamando. Platón Alexeyevich levantó el auricular. «Hola, estoy llamando sobre su restaurante.
Soy uno de los restauradores más conocidos de la capital, pero dudo que hayan oído hablar de mí. Después de todo, es un negocio bastante cerrado, dijo la persona al otro lado del teléfono. Platón Alexeyevich, que aún estaba absorto en sus propios pensamientos, no se dio cuenta de inmediato de lo que querían de él. Propongo comprar su negocio. Dejaré el nombre y el concepto solo para que su empresa continúe existiendo. No puedo soportar ver cómo de un hermoso restaurante solo quedan las paredes, dijo la persona, lo que aumentó aún más el interés de Platón Alexeyevich. La enfermedad, que con cada día que pasaba le recordaba cada vez más que su vida terminaría con su obra siendo abandonada en la orilla como una ballena muerta, lo obligaba a vender todo tal como estaba, incluso por unos centavos, solo para que su negocio siguiera adelante aunque bajo otro liderazgo. Nos reuniremos en el restaurante el jueves. Hablaremos y discutiremos todo. Échele un vistazo al contrato y luego tomaremos alguna decisión. No se preocupe. Estoy bien informado sobre su estado y no tengo intención de presionarlo. Simplemente necesitamos tiempo para hablar, dijo el desconocido con tanta decisión que parecía estar seguro de que sería el último en subirse al carro para adquirir el restaurante por una miseria, con la esperanza de poder restaurarlo en base a la memoria. Era hora de visitar a los niños y al mismo tiempo decirles que su refugio temporal estaba llegando a su fin. Se acercó al restaurante de nuevo y sintió un pinchazo doloroso en el pecho, recordándole los días en que solía visitar el lugar cuando estaba lleno de gente feliz, emocionada por tener la oportunidad de reservar al menos una noche en ese maravilloso lugar. Apenas había entrado en la habitación cuando se dio cuenta de que lo rodeaban con cuidado. Lo sentaron en una mesa, le sirvieron un hermoso plato de comida sazonado con amor. El vagabundo, que había cambiado mucho, parecía feliz, evidentemente floreciendo porque él y su hijo, al menos temporalmente, podían estar seguros. Lo siento mucho, pero pronto tendrás que irte. Probablemente compre en el restaurante, así que tendré que sacarte de aquí. No te preocupes, ya me has dado la oportunidad de estar en un lugar cálido. Y además mi hijo finalmente se ha recuperado de sus constantes resfriados. No hay nada más aterrador en la vida que la esperanza vacía y sin fundamento de que algo cambiará algún día. ¿Tienes unos días más?, preguntó ella alegremente. No entendía cómo podía estar contenta cuando no tenía absolutamente nada, y no tenía a dónde ir. No tenía familiares ni amigos cercanos, ni un techo sobre su cabeza, solo una esperanza vacía y sin fundamento de que algún día las cosas cambiarían. ¡Qué delicioso!, exclamó Platón Alexeyevich cuando finalmente probó la comida. Toda mi vida soñé con cocinar en una cocina profesional. Quería estudiar para chef, pero en aquel entonces mi vida era difícil. Tuve que renunciar a mi sueño en esta vida. Si no tienes dinero, no puedes contar con ningún tipo de indulgencia en la vida, dijo la joven mujer, con una sonrisa culpable. Luego volvió a sonreír. Coman. Espero que les guste de verdad. ¿Y qué pasó para que no pudieras ingresar?, preguntó el hombre, que quería mantener una conversación humana con alguien que le interesaba. Julia no se apresuró a sumergirse en los detalles. Habló sin entrar en detalles, evitó los temas sensibles. Sin embargo, Platón Alexeyevich se dio cuenta de que todo lo que le estaba sucediendo a ella hablaba elocuentemente de la injusticia y de cómo podía uno creer en la justicia en esta vida siendo un niño de papá, nacido con una cuchara de oro en la boca, y una chica que quería lograr mucho pero que debido a problemas constantes terminó sin nada. Él quería ayudarla desesperadamente, pero todo ya había terminado, ya que de su vida solo quedaban las famosas migajas. Mi madre era una persona muy dura. Creía que una mujer debía casarse en cualquier caso, y solo así podría ser feliz, ¿sabes? Todas esas frases de que sin un hombre una mujer no es nada y que solo con hijos se puede encontrar la felicidad. Todo ese tipo de cosas. No. Amo mucho a mi hijo, pero un matrimonio temprano para escapar de mi madre realmente me arruinó. Ese hombre me destrozó moralmente y nunca pude encontrar la fuerza para recuperarme adecuadamente y comenzar de nuevo. Luego, la crisis. Mi pequeño negocio se derrumbó. Me quedé con mi hijo en la calle. Gracias a que me dejaste quedarme aquí por un tiempo, al menos nos hemos recuperado un poco, continuó contando, revelando más detalles. Pero cuanto más hablaba, más se encogía el corazón del hombre al darse cuenta de lo agradecidas que pueden ser las personas comunes por las pequeñas cosas. Sin tener idea,
de grandes sumas de dinero. 2 días después, Igor vino a ver el restaurante. Llevaba un traje caro. Toda su apariencia era presentable. Claramente, era una persona que conocía el negocio de los restaurantes, o al menos creaba una imagen maravillosa para ello. Recorrió la sala, observando todo detenidamente y asegurando que todo permanecería igual. Platón Alexeyevich lo escuchaba, pero fingía desinterés en vender. A pesar de la enfermedad, el empresario seguía siendo alguien que intentaba sacar provecho. No llegaron a nada. Igor solo dijo que llamaría. Discutirían todo nuevamente y luego decidirían cuándo encontrarse para firmar el contrato y entregar los documentos. Pero Platón Alexeyevich entonces aún no sospechaba que no habría ninguna firma de documentos. De repente, vio a Julia y ella lo miraba con miedo. Aunque Platón no conocía a esta mujer, nunca la había visto tan asustada. «No le creas. Es mi ex marido», dijo ella de un tirón, sin poder creer sus propios ojos. Platón Alexeyevich, quien había escuchado sobre este hombre, frunció el ceño. ¿Cómo podría estar ahora relacionado con el negocio de restaurantes? Escucha, sé que suena extraño como mínimo, pero no tengo sentido para engañarte. Está absolutamente arruinado por las apuestas. No tiene nada. Probablemente lo compraron, eso es todo. Él definitivamente no tiene dinero para el restaurante. Por favor, no cometas un error. No confíes en él, dijo ella entre lágrimas. Julia de repente comenzó a llorar, aunque se esforzaba por tranquilizarse, pero le resultaba imposible. Los recuerdos del pasado la abrumaban, haciéndola lamentarse cada vez más. Había perdido todo. Comenzó a hacer apuestas y olvidó que tenía una familia. Se sumió en enormes deudas que luego tuvo que pagar meticulosamente para que a mi hijo y a mí no nos lastimaran en algún lugar del bosque. Pero a él no le importaba. Encontró a otra chica y vivía con ella despreocupada y fácilmente. A un individuo así no se le puede confiar. ¿Lo entiende? Intente averiguar algo sobre él. Lo entenderá. No miento. Él también creía que la chica no le mentía. Había demasiado dolor en sus palabras, lo sentía. La noche se oscurecía. Él le alquiló un departamento, lo pagó por adelantado por 1 año según contrato y prometió ayudarla a resolver algo. Ella lloraba y le agradecía incluso en las mejores circunstancias. Julia no esperaba tal ayuda de alguien apenas conocido. Platón Alexeyevich, al llegar a casa, llamó primero a un viejo conocido. Le transmitió toda la información sobre el hombre que se había presentado como un prominente restaurador de la capital. El hombre no esperaba una respuesta tan rápida diciendo algo sobre este hombre que se paseaba por su restaurante como un pavo real disfrazado. A los pocos días, Platón Alexeyevich fue hospitalizado nuevamente con otro ataque. Su hijo no vino, diciendo que no vendría en absoluto hasta que supiera qué parte de la herencia le correspondía. Platón Alexeyevich decidió que si su hijo no lo necesitaba ni con dinero, entonces no necesitaba el dinero. Decidió no cambiar su testamento. Yació en silencio en la cama, mirando al techo, esperando a que esa misma chica que había aceptado en su restaurante viniera a verlo y le trajera algo sabroso. Ella entró en su habitación, junto con el conocido al que se le había encargado descubrir todo. El conocido contó todo exactamente como lo decía Julia. Realmente era una persona poco confiable, que habían vestido como una muñeca y lanzado al ruedo para no ser el objetivo. Si la verdad salía a la luz, los competidores habían enviado al restaurador disfrazado para que comprara el negocio por una miseria y lo arruinara definitivamente. Cuando Platón Alexeyevich se enteró de esto, canceló el trato y decidió que era mejor que el restaurante cayera por sí solo que ser presa de la deshonestidad. La lucha justa resultó ser un sonido vacío. Julia estaba sentada junto a la cama de Platón Alexeyevich. Él respiraba con dificultad, pero sonreía mirándola. «Eres admirable. De inmediato lo descifraste. Nada, ni siquiera un niño arruinará tu fiesta. Con tus oraciones, Platón Alexeyevich», dijo con una sonrisa, quitándole el vendaje de la frente y cambiándolo por uno fresco y seco. Finalmente se encargaron de llevar al niño al jardín de infantes. Ahora estaba con otros niños, lo que le daba la oportunidad de buscar trabajo. Asistía a entrevistas, pero los empleadores inmediatamente levantaban las manos cuando se enteraban de que tenía un hijo pequeño. Así es como es en todas partes. Te instan a que tengas hijos, pero luego no puedes encontrar trabajo.
Julia se entristeció de inmediato, pero se obligó a sonreír porque creía que la desesperación nunca lleva a nada bueno. Cuando Platón Alexeyevich quedó solo en su habitación, reflexionó seriamente. Tal vez Julia fuera la única persona a la que realmente podría confiar su restaurante sin temor. Y cuando lo dieron de alta del hospital unos días después, la invitó a encontrarse nuevamente en el restaurante, donde cenarían y hablarían. Julia estuvo de acuerdo de inmediato, sobre todo porque siempre le alegraba cocinar algo delicioso y alegrar a alguien quien le ofreció un magnífico chance en su vida. Si no fuera por Platón Alexeyevich, ella seguiría vagando por las calles hasta que le quitaran a su hijo los servicios de protección. Se habría consumido por completo, quedándose sola con sus problemas, sin la posibilidad de recibir apoyo moral y financiero. Julia preparó una carne deliciosa, que literalmente se derretía en la boca, dejando un agradable sabor cítrico y notas de hierbas que excitaban. Escucha, sé perfectamente que querías tener tu propio restaurante, pero nada salió bien para ti. Reflexioné sobre ello y decidí que reestructuraría completamente el restaurante a tu nombre, dijo Platón Alexeyevich. En un instante, Julia lo escuchó, pero no tomó sus palabras en serio. Pensó que era una broma inofensiva, pero cuando Platón repitió lo dicho, simplemente se quedó atónita mirándolo. Por cuidarlo, por visitarlo en el hospital, Julia de repente comenzó a tartamudear, a mirarlo fijamente, pero luego cerró su rostro con las manos y rompió a llorar. Platón Alexeyevich esperó en silencio a que se calmara para finalmente continuar. Sabes mucho de cocina, podrás crear tu propio menú. Mientras viva te daré un buen gerente para que adquieras todas las habilidades necesarias. Luego podrás dirigirlo tú misma. Y si tienes fuerzas, abrirás toda una cadena de restaurantes. Era mi sueño. Platón Alexeyevich tomó sus temblorosas manos en las suyas y esperaba que su contacto la calmaran un poco. Julita, por favor, escúchame. Eres una persona maravillosa, amable y compasiva. Simplemente tuviste mala suerte en la vida, pero ahora quiero restablecer la justicia. Ya no necesitas buscar trabajo, solo reúne a tu equipo y mientras esté vivo, te ayudaré, le dijo. Julia quería rechazar la oferta porque pensaba que no era digna de ella, pero en cuanto se dio cuenta de que no tendría otra oportunidad en la vida, asintió vigorosamente, temiendo que él cambiara de opinión en cualquier momento. Al día siguiente, Julia comenzó a entrevistar candidatos con gran entusiasmo, evaluando las habilidades culinarias de los posibles empleados. Ella misma cocinaba maravillosamente y quería que el restaurante no solo continuara existiendo, sino que también recibiera un nuevo impulso, algo que Platón Alexeyevich había anhelado. Incluso cuando el hombre volvió a ser hospitalizado, ya no estaba tan preocupado porque veía cómo su negocio florecía con nueva energía. Día tras día, apenas tenía la oportunidad, Platón Alexeyevich acudía personalmente al restaurante, donde era recibido con aplausos. Disfrutaba de la maravillosa atmósfera de la sala llena hasta el tope y solo pensaba en cómo Julia había sido enviada a él desde lo alto para que el negocio continuara prosperando, mientras que ella había obtenido una oportunidad de vida para ella y su hijo después del cierre del restaurante. Platón Alexeyevich se sentaba en el mostrador del bar en una alta silla de madera, mientras Julia estaba frente a él, riendo y contándole cómo tenía el mejor equipo, y en general estaba increíblemente agradecida por la oportunidad. Julia cumplió su sueño póstumo, insuflando nueva vida al establecimiento. Una vez más comenzaron a aparecer publicaciones en redes sociales, reseñas, numerosos comentarios entusiastas que elogiaban no solo el servicio y el lujoso restaurante, sino también la comida excepcional que no tenía igual. La multitud se arremolinaba. Los competidores perdían uno tras otro los negocios. El ex chef volvió, pero ya nadie lo esperaba en este momento. Platón Alexeyevich no dejó nada a su hijo. Lo escribió todo a nombre de Julia, viendo que ella tenía muchas más posibilidades de administrar inteligentemente esos recursos que había ganado con tanto esfuerzo. Julia, te admiro profundamente. Eres tan pequeña y frágil, pero manejas un negocio con tanto éxito. ¿Qué elección hay? Aquí, Platón Alexeyevich, o mantienes el negocio en tus manos, o te hundes en la pobreza con tu hijo en brazos. En esta vida uno debe saber adaptarse, y cuando se presenta una oportunidad,
Hay que aprovecharla al máximo sin dejar pasar nada, dijo Julia entre risas, una vez más mostrándose como una persona fuerte ante sus ojos, alguien que no temía los desafíos y responsabilidades. Él disfrutaba de su valentía, de su confianza en sí misma. 4 días después de la magnífica ceremonia de premiación del restaurante, Platón Alexeyevich fue hospitalizado por última vez. Julia fue a verlo para despedirse, porque ambos entendían que este encuentro sería el último. Una vez más, él le dio sus consejos y luego le pidió que lo dejara solo. Al día siguiente, Platón Alexeyevich falleció. La noticia de su muerte se extendió por toda la ciudad. La gente acudía en masa al restaurante para rendirle homenaje, levantando sus copas una y otra vez en memoria de un hombre que con fuerza de voluntad llevó su sueño hasta el final. Nikolai ni siquiera fue al funeral, ignorando ostentosamente la muerte de su padre, sin intención de perdonarlo por la falta de dinero. Hasta el último momento, Nikolai esperaba que su padre simplemente lo asustara y que el dinero aparecería pronto, cuando se leyera el testamento. Pero los meses pasaron sin ninguna señal del testamento, sin esperanzas de que recibiera siquiera migajas de su padre. Nikolai se quedó solo con el departamento que su padre le habría comprado hacía varios años, junto con un sentimiento traicionero de haber perdido en esta vida. Su única oportunidad de vivir despreocupadamente, como él decía, era a través de la chica a la que su padre lo había dejado todo. Los amigos aconsejaban a Nikolai que se acercara a la chica y discutiera adecuadamente los términos, pero Nikolai se consideraba demasiado obstinado y se negaba rotundamente a negociar. «O negocias con ella tú mismo, o yo hablaré con ella», dijo bruscamente Alina cuando tuvieron otra conversación. Nikolai había perdido todo deseo de discutir con su pareja, quien se estaba volviendo más nerviosa cada día, causándole muchas molestias. Alina, por capricho, elegía temas sobre los que él no quería hablar. A pesar de que su padre había fallecido hacía medio año, todavía dejaba un sabor amargo como alguien que dejó a su propio hijo sin nada. Por otro lado, cuando Nikolai reflexionaba sobre la relación con su padre, era evidente que su padre no podría haber actuado de otra manera. Si Nikolai pudiera retroceder el tiempo, haría todo lo posible para quedarse con el negocio de su padre y luego contratar a algunos gerentes para vivir en su propio placer y olvidarse de los problemas que ahora parecían primordiales. «Si no solucionamos esto, te dejaré. ¿Me escuchas?», dijo Alina con voz disgustada, mirando a su pareja con enojo. «No voy a jugar a tus juegos», añadió el hombre, provocando la indignación en su novia. «A diferencia de ti, al menos intenté agradar a tu padre, y tú lo arruinaste todo. Si tuviera un restaurante ahora, viviría en mi propia felicidad con el dinero de tu padre. ¿Eso habría sido un mal final? Mírame, Nikolai. No eres el indicado». Alina ya estaba empezando a entrar en pánico, lo que significaba que la conversación estaba llegando a su fin. Terminaría con lágrimas y acusaciones mutuas. Últimamente simplemente no podían comunicarse de otra manera. Nicolás levantó la mirada hacia Alina y de repente recordó cómo ella intentó chantajearlo con un embarazo inexistente. Apartó su teléfono que ella había dejado cerca de él. «¿Sabes qué, Alina? Regresa con tu Vitalik, o como sea que se llame, y déjame en paz», dijo él tranquilamente. Las cejas de Alina se alzaron lentamente, ella misma sorprendida por el interés genuino de él. Él nunca antes la había dejado. Siempre ella había sido la que tomaba la iniciativa, manteniendo el control en sus garras. «Si crees que puedes asustarme con eso», comenzó a decir Alina, pero él la interrumpió. «No, Alina. Me he comportado horriblemente con mi padre, y lo entiendo perfectamente. Aprendí la lección, pero no tengo intención de seguir cometiendo esos errores. Y uno de los mayores errores en mi vida siempre has sido tú, con tus ansias de dinero y lujos interminables. No soy mejor que tú, pero si tuviera otra chica, quizás las cosas no habrían salido así con mi padre». «¿Cómo te atreves a culparme?», exclamó Nikolai, sorprendiendo a Alina con su franqueza directa. Algo que odiaba cuando lo culpaban, pero ahora estaba siendo atacada directamente sin preocuparse por sus sentimientos. «Nikolai, si te vas ahora, te garantizo que nunca más volverás aquí. Encontraré un hombre mejor que tú, y tú estarás mirando mis fotos en las redes sociales, mordiéndote los codos», amenazó Alina. Nikolai ignoró sus amenazas, asintió y se despidió como si fuera una vieja conocida. Luego salió del departamento.
Nikolai se dirigió al restaurante de su padre. Era hora de cambiar todo mientras aún tenía el coraje para hacerlo. Nikolai esperó a que Julia estuviera disponible, ya que quería hablar con ella. Cuando supo que ella había heredado todo, él la había estado atacando. Pero ahora Nikolai quería hacer las paces, pedirle una oportunidad para ponerse de pie en la vida. Julia aceptó sus disculpas sin reservas. No tenía ningún resentimiento hacia el joven que apenas era un par de años mayor que ella. Vine para pedir disculpas y pedir tu ayuda para trabajar contigo como administrador. Incluso tomaré cursos si es necesario. Puedo empezar como camarero si hace falta. Entiendo lo mal que traté a mi padre, dijo él, conteniendo las lágrimas mientras miraba sus manos abiertas, sintiéndose como un completo idiota avergonzado ante la mujer que había asumido toda la responsabilidad del negocio de su padre. Tu padre no te dejó sin nada. Simplemente te estaba enseñando una lección. Tienes cuentas, tienes dinero. Simplemente no puedes usarlo, dijo Julia de repente, sorprendiendo a Nikolai. Tu padre sabía que tarde o temprano aprenderías a valorar su esfuerzo. Por eso decidió darte acceso al dinero solo cuando comprendieras su verdadero valor. Necesitas conseguir trabajo, abrir tu propio negocio o empezar a ganar un buen salario. Entonces, el abogado de tu padre gradualmente comenzará a abrir cuentas para ti. Te amaba mucho, Nikolai. Simplemente te extrañaba mucho, continuó Julia. Cuando Julia terminó de hablar, Nikolai ya no pudo contenerse más. Las lágrimas inundaron sus ojos mientras miraba a Julia. Se sentía un tonto, culpándolo todo a su padre, cuando era hora de mirarse a sí mismo y su propio comportamiento. Ahora lloraba hasta calmarse, sin recuperar el control de sí mismo ni estar listo para la conversación. Nikolai finalmente no fue a trabajar con Julia. Se acercó a un viejo amigo de su padre y comenzó a aprender de él cómo dirigir un negocio, sumergiéndose más en los asuntos de su padre. Fue difícil, pero al mismo tiempo interesante. En algún lugar, incluso era divertido. Ahora Nikolai estaba haciendo esto no para acumular más dinero y vivir una vida despreocupada, sino para darle el último adiós a su padre, a quien trató tan mal en sus últimos meses de vida.